Ministerio Internacional Cámaras de Avivamiento a las Naciones presenta Primer Congreso Internacional 2020. Bien, señores, continuamos y nos encontramos desde la cabina de Cielo 104.7 FM. Este ha sido un gran tiempo de bendición y hoy continuamos bendiciendo sus vidas. En el día de hoy tendremos la exposición de la palabra de Dios a cargo de un hombre que se deja usar por Dios y que sabemos de que va a bendecir sus vidas. A continuación, las palabras del pastor Franklin Pacheco. Quiero darle gracias al Señor por esta oportunidad y quiero darle gracias a Dios a mis hermanos de Cámara de Avivamiento, la pastora Loida y el pastor Alberto Tejada, allá en San Pedro de Macorís, la iglesia de la cristianización. En este evento precioso que ustedes han organizado, agradezco a Dios la oportunidad que me han dado para comunicarles esta palabra. Somos la iglesia del siglo XXI. Así que Dios le bendiga a mis hermanos. En el nombre de Jesús, vamos a leer la palabra de Dios. Quiero pedirles ahora que abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 2, versículo 6 en adelante. 1 Corintios capítulo 2, versículo 6 en adelante. Dice así la palabra del Todopoderoso. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Me llama mucho la atención el versículo 6 y 7 que dice que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, gloria a Dios. Y es precisamente el tema que queremos trabajar hoy, la iglesia del siglo XXI, gloria a Dios, viviendo tiempos proféticos. Este pasaje que acabamos de leer, 1 Corintios capítulo 2, nos revela un misterio muy poderoso. El apóstol Pablo está diciéndole al conjunto de creyentes que eran sus emisarios, sus receptores. Él está diciendo que nosotros tenemos la cualidad y la capacidad de haber alcanzado madurez en el espíritu y de hablar los misterios del reino, no tocante a este siglo, ni de los siglos que anteceden, sino el siglo del Señor, desde el principio hasta el final. Este pasaje me llama mucho la atención porque el apóstol Pablo está comunicando una verdad a una iglesia que estaba ubicada en un lugar que pudiera ser conocido como la cueva de Satanás. La ciudad de Corinto o de Corintio era una ciudad cosmopolita, una ciudad comercial, una ciudad próspera, pero también era conocida como la ciudad del pecado, porque en esta ciudad, a pesar de lo importante y lo trascendental que era, estaba el templo de Afrodita, la diosa del amor, y este templo era un templo donde las mujeres se prostituían de forma religiosa. Esa ciudad tenía un auge comercial muy importante para el imperio romano y para la comunidad griega. Lo que menos se podía pensar en esa ciudad era levantar una iglesia donde se observaran valores de integridad, valores de justicia, valores de santidad, valores de fe, porque el lugar era todo lo contrario. Sin embargo, Pablo dice, voy a levantar una iglesia en este lugar. Pero para levantar una iglesia en este lugar, él entiende que tiene que traer una metodología completamente diferente a aquella en la que ellos vivían. Y por eso él dice, no vengo con palabras de humana sabiduría o de persuasivo conocimiento, sino que vengo con la revelación del Espíritu, los misterios de Dios que se le adelantan a los siglos. Por eso me ha llamado mucho la atención este tema. Porque la iglesia de los siglos no significa que la iglesia ha cambiado según cambian los tiempos. La estructura de la iglesia siempre ha sido y será la misma. Pero la iglesia se adapta al tiempo para poder cambiar los tiempos. Por ejemplo, nosotros hoy día estamos viviendo en el siglo XXI. Este es el siglo XXI a partir del año en que comenzó la iglesia según el calendario gregoriano.
Y este siglo, el siglo XXI, comenzó el 1 de enero del año 2001 y terminará el 31 de diciembre del año 2100. Eso significa que estamos en el año 20 del siglo XXI y que a este siglo todavía le restan 80 años. No obstante, la iglesia del siglo XXI no podemos decir que es diferente o contraria a la del siglo XX y la del siglo XIX, porque la estructura y el poder y la gracia sobre la cual está fundamentada la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo, permanece para siempre. Ahora bien, significa que la iglesia tiene 21 siglos en este mundo. Si hacemos una recapitulación de los siglos que tiene la iglesia afectando nuestra sociedad, vamos a entender que a partir del siglo I, en el primer siglo, es cuando nace nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vienen los magos del oriente siguiendo la luz de la estrella que posó sobre el lugar donde María había dado a luz. Y entendemos que 33 años después, en el primer siglo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que había nacido, ahora está clavado en el madero, diciendo a gran voz: consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y muriendo. Pero lo encontramos 3 días después resucitando, y lo encontramos apareciéndosele a los discípulos durante 40 días. Y el último día, antes de ser ascendido a los cielos, los discípulos le preguntaron: Maestro, ¿restaurarás el reino a Israel a este tiempo? Y él les dice: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que escogió el Padre en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu de Dios venga sobre ustedes. Luego del derramamiento del Espíritu, la iglesia se consolidó en toda la ciudad y se estableció y se hizo poderosa. Pero el hecho de que la iglesia se fortaleciera luego del derramamiento del Espíritu Santo provocó persecuciones en contra de la iglesia. Por eso encontramos el primer mártir de la fe cristiana, Esteban, siendo lapidado por causa de su fe. Y en esta muerte de Esteban, nuestro primer mártir, participó Saulo de Tarso, nuestro querido Pablo. Y encontramos también que a esa iglesia se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos capítulo 11, versículo 26. Y encontramos el primer grupo de misioneros que fue enviado por el Señor cuando el Espíritu Santo habló en Hechos capítulo 13: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he encomendado. Así que la iglesia pasó por diferentes procesos y la iglesia pasó por persecuciones y la iglesia sufrió los primeros siglos. En el año 70 del primer siglo de la iglesia, Jerusalén fue destruido. Tito, el general del Imperio Romano, destruyó toda la ciudad, mató miles de personas. Todos los cristianos y los judíos que quedaron fueron diseminados por todo el Imperio Romano. La iglesia pasó por situaciones difíciles a tal nivel que cuando una persona se convertía a Cristo perdía sus propiedades y hasta su vida la podía perder, pero la iglesia sobrevivió porque la palabra de Dios tenía que cumplirse y el Señor le había dicho: las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Así que fueron 3 siglos prácticamente de persecución. Y esta persecución terminó en el tercer siglo, en el año 313, cuando Constantino crea un edicto. Y a través de una de las reuniones, de uno de los concilios, creo, si no me equivoco, que fue el concilio de Nicea, da un decreto donde se levanta la iglesia como la iglesia del imperio y surge la iglesia católica. Y en el siglo IV ya tenemos el poder papal ministrando y dominando el mundo. Y si le suma 11 siglos después, ya la iglesia era muy poderosa, pero no era la iglesia del primer siglo, ni era la iglesia perseguida. Ahora era una iglesia cambiada, transformada, una iglesia administrada, asimilada por el sistema para el siglo XV. En este siglo XV sucedieron antes y en el mismo siglo XV sucedieron acontecimientos muy importantes que dieron lugar a lo que conocemos como la Reforma Protestante, 31 de octubre del año 1517, y entonces el panorama comenzó a cambiar. Entre el siglo XVI y en el siglo XVI nacen los grupos puritanos y los grupos anglicanos, las iglesias congregacionalistas, las iglesias presbiterianas, las iglesias bautistas. El siglo XV y el siglo XVI fue la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Y la iglesia estuvo allí batallando por los siglos.
Por eso me llama mucho la atención una canción, Gloria a Dios, de Rafi Colón, donde él dice: la iglesia ha viajado a través de los siglos, rompiendo las barreras que encontró en el camino. Ni las persecuciones, ni espada, ni peligro han podido apartarla de su angosto camino. Se ven las grandes ruinas de viejas catatumbas, y el fuerte bullicio de la plebe aún retumba. De la Inquisición aún suenan los daños contra la inocente que nació en el Calvario. Pero entonces encontramos los tres últimos siglos que ha vivido la iglesia: siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. En el siglo XIX fue un siglo de avivamiento. El avivamiento de Cádiz fue en el siglo XIX. El avivamiento de Azusa, si no me equivoco, fue entre el siglo XIX y el siglo XX. Así que en el avivamiento del siglo XIX, la iglesia dejó de ser un grupito de personas débiles y menospreciados, y la iglesia se posicionó en el mundo. Y hubo un avivamiento tan fiero sobre la iglesia que donde llegaban los cristianos, los demonios caían, la gente era libertada, los enfermos eran sanados, los caídos eran restaurados. Por eso la iglesia está siendo atacada en esta pandemia. Pero si nosotros proclamamos, invocamos la unción del siglo XIX, hermano, esta pandemia no nos va a detener, nos va a quedar corta. Hoy día, con el distanciamiento social, ahora ya tenemos el protocolo que estamos casi abriendo la iglesia. Y el protocolo dice que la gente que tiene la temperatura alta hay que devolverlo de la puerta de la iglesia. Y el que está enfermo hay que sacarlo de la iglesia. Y eso es mentira del diablo. La iglesia, con la unción del Espíritu, nunca ha actuado de esa manera. Esa no es la manera de actuar de la iglesia. La manera de actuar de la iglesia que yo conozco es que aunque tenga lepra, aunque tenga cáncer, aunque tenga sida, aunque tenga tuberculosis, aunque tenga COVID-19, el poder de la unción del Espíritu sobre la iglesia consume la enfermedad. Hay que tener 4 ojos, hermanos. Hay que tener 4 ojos, pueblo, porque nos quieren poner camisa de fuerza. Y nadie puede detener la potencia y el poder de la iglesia en este mundo. Mentira del diablo. Adora a Dios allá detrás de la cámara. Aquí hay un grupo que está adorando a Dios conmigo. Así que el siglo XIX hubo un despertar, un avivamiento dentro de la iglesia que se ha mantenido hasta el día de hoy. Y la iglesia católica, que era la iglesia que más miembros tenía, de repente los miembros, la gente comenzaron a abrir los ojos y comenzaron a salir. Y comenzaron a congregarse en iglesias pentecostales, iglesias evangélicas, iglesias bautistas, iglesias metodistas y muchas denominaciones más, porque el poder de Dios les llamó la atención. Pero entonces entra el siglo XX. Y en el siglo XX la iglesia, con este avivamiento, entra en una era de consolidación en el mundo y en la sociedad. Y por eso dentro de la iglesia usted ve que de repente se levantan líderes políticos, líderes sociales, se levantan peloteros, se levantan gente que trascienden en los deportes. La iglesia está ocupando su lugar en el mundo. El siglo XX fue un siglo de éxito para la iglesia. Fue un siglo de movimiento. Todo lo que estamos aquí vivimos esta temporada y vivimos esa transición de siglo en siglo. Pero al final entró el siglo XXI, que comenzó en el 1 de enero del año 2001 y que ahora llevamos 20 años en este siglo. Y este siglo ha tenido acontecimientos trascendentales. Pero una de las cosas más poderosas que ha impactado a la humanidad en el siglo XXI es la proliferación de la ciencia y del conocimiento, las comunicaciones, las redes sociales. Esta es la temporada del conocimiento. La iglesia y todo el mundo está manejando un conocimiento increíble. Esta es la generación de los que saben. Pero esta generación está creando una debilidad. Es la generación de los que saben y de los que no hacen. Esta es la generación de la pereza y de la haraganería. Esta es la generación donde las personas ahora no quieren ni prender el televisor si no tienen el control remoto al lado. Ay, santo, adora a Dios, gloria a Dios. O sea que hay cosas en las que hemos avanzado y nos hemos desarrollado, pero hay cosas en las que hemos retrocedido. En el siglo XX, hermano, hubieron algunos acontecimientos que me llaman la atención. Por ejemplo, en el siglo XXI, a comienzo del siglo XXI, en el 2001, el 11 de septiembre, fue el ataque a las Torres Gemelas. Más de 3,000 personas murieron. También fue la guerra contra el terrorismo en Afganistán. La guerra contra Irak en el 2003.
Rumores de una guerra fría entre Estados Unidos y Rusia que no sabemos si se está dando porque hay cosas que el sistema de inteligencia de cada gobierno no permite que la gente normal tengamos esa información. Crisis económica en el 2008. Ascenso económico de China. De repente China se despertó como un gigante y hoy día se proyecta como una de las potencias que va a gobernar el mundo. Inestabilidad económica en el mundo árabe, lo que se conoció como la primavera árabe. La guerra de Libia en el 2011 y la guerra civil de Siria. Y en el 2020 ahora estamos teniendo una pandemia global, mundial, conocida como el coronavirus o el COVID-19 porque comenzó a finales del 2019. Y esta pandemia está provocando un caos social y económico alrededor de todo el mundo. Y la pregunta es, la iglesia que viajó a través de los siglos, la iglesia que estuvo en el siglo I, la iglesia que estuvo en el siglo II, que la persiguieron, que le echaron a los leones, que le echaron a la fiera, que perdían sus propiedades con tal de ser fiel al Señor, que soportó los 15 siglos bajo el yugo de la iglesia católica hasta que el avivamiento, el mover, la reforma nos sacó de ese yugo y que soportó las guerras contra la iglesia, que soportó los ataques fieros de Roma en contra de nosotros y que ha sobrevivido hasta el siglo XXI. Yo pregunto, ¿la iglesia no podrá prevalecer a este ataque? ¿Es el coronavirus el ataque más fuerte que ha recibido la iglesia? Este es el ataque más fuerte. Si este es el ataque más fuerte, usted está equivocado. Mentira del diablo. La iglesia ha sido atacada mucho más fieramente y más fuerte que este, y la iglesia ha prevalecido. Este ataque, la esencia de este ataque es el temor, porque el temor neutraliza las habilidades naturales de una persona. Por esto es que la Biblia dice: su perfecto amor echa fuera el temor. ¿Sabes por qué vino este ataque de temor en contra de la iglesia? Porque esta generación, la generación del siglo XXI, es la generación profética. Es la generación que ve las cosas antes de que sucedan. Es la generación de la que se escribió en el siglo XIX, en el siglo XVIII, en el siglo XV, de la que escribieron los padres. De ti escribieron antes de tu nacer. Y como la palabra profética está gravitando sobre tu atmósfera y esa palabra tiene tu nombre, tiene tu apellido, tiene tu identidad y fue determinada para ti, Satanás, que está tratando de tronchar los planes del diablo, dijo: voy a enviar cosas para contrarrestar esta palabra, pero aunque el diablo se levante, lo que Dios ha determinado se cumplirá. Por esto te estoy diciendo a ti, hermano, no temas. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria. Mi Biblia dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Esta es la generación de la profecía. Esta es la generación profética. Y esa generación profética tiene dos dimensiones: las profecías de los padres y las profecías de los hijos. Cuando te digo la profecía de los padres, me refiero a las profecías apostólicas y a las profecías de los profetas del Antiguo Testamento que dijeron cosas que iban a acontecer en los postreros días, en los postreros siglos. Como Amós capítulo 8, versículo 11, donde el profeta, bajo la gloria del Espíritu, profetiza que Dios dice: enviaré hambre sobre toda la tierra, pero no será hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Dios. E irán errante de mar a mar, de norte a poniente, y discurrirán buscando palabra de Dios y no la encontrarán. Eso está al punto de suceder ahora en este tiempo. La profecía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en Mateo 24, cuando Él estableció que para estos días habría guerra y rumores de guerra y que habrían persecuciones y terremotos en diferentes lugares y que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y luego de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las potencias de los cielos serán conmovidas y aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Oh, gloria a Dios. Por eso los hijos, cuando profetizamos, no nos salimos de la atmósfera profética de los padres, porque cualquier profeta en este tiempo es la profecía de los hijos, pero la profecía de los hijos no debe contradecir la profecía de los padres, porque Dios no tiene dos bocas. Por eso esta generación que estamos viviendo, según la palabra profética de los hijos, es muy posible, es muy probable que esta sea la última generación, que esta sea la generación de la 11ª hora.
Es posible que antes de que este siglo termine, muy posible, la iglesia haya sido removida, haya sido trasladada, haya sido transportada. La iglesia haya sido transformada en un abrir y cerrar de ojos, porque para este tiempo, para esta hora, Dios te ha hecho nacer en este mundo. Por eso cuando hablamos cosas que los príncipes de este siglo no pueden entender, porque si la hubiesen entendido, no nos harían la guerra. ¿Por qué hay tantas restricciones contra la iglesia? Y no te sorprenda que un día le echen la culpa de lo que está sucediendo en el mundo a la iglesia. Pero es porque el poder, el ojo profético de Dios, las señales proféticas de Dios te están señalando a ti, hermano. Están señalando a Israel. Están señalando a la congregación del Dios vivo. Por eso los hijos profetizamos que el rey viene, que el rey está cerca, que lo mejor está por venir, que esta pandemia no nos va a destruir. Como dice la canción, calma, que la vida no se acaba. Bajo el sol de la mañana volverás a sonreír. Nunca pierdas la esperanza. Dios permite los trompiezos siempre para bendecir. Adora al Rey, gloria a Dios. Alégrate, hermano. No te desanimes, no te desinfles. No dejes que te saquen el espíritu. No dejes que te saquen el alma. Fortalécete en este tiempo. No te remuevas ni temas ante la amenaza de estos pedazos de tizones que son estas pandemias que se han levantado contra el pueblo de Dios. La unción del Espíritu sobre ti consume la pandemia y consume la enfermedad. Pero es que acaso no hay muchos hermanos dentro de la iglesia que han sido sanados ya de cosas más terribles que esta, que estuvieron al borde de la muerte. ¿Por qué has de temer, manada pequeña? Tápate la boca, ponte el bozal, ponte los guantes, cuídate, lávate las manos cuantas veces sea necesario, pero no permitas que el temor entre a tu espíritu ni a tu corazón, porque el día que permitas que el temor entre, vas a detener la atmósfera profética que se activó sobre la iglesia del siglo XXI. Bendito sea el nombre de Dios. Yo quiero orar por cada uno de mis hermanos y quiero orar por cada uno de los amigos y las personas a los cuales ha llegado esta transmisión. Señor Todopoderoso, te doy gracias. Te pido, Señor, que cada espacio, que cada palabra, que cada unción, que cada gracia que se ha desprendido de los cielos a través de este siervo inútil, Señor, haya alcanzado las vidas de aquellos para quienes fue diseñada esta palabra, que como desciende del cielo la lluvia y la nieve y no vuelve al cielo, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, que esta palabra haga germinar y producir a aquellos a quienes fue enviada. Danos la capacidad, Señor del cielo, de entrar en el modo de supervivencia, Dios amado, de no morir en esta crisis. Pero no me refiero al morir físicamente solamente, sino al no morir espiritualmente, a no negociar los principios que gobiernan la iglesia. Señor, que nos des la autoridad, porque así está escrito, de orar por los enfermos en el nombre de Jesús, que en tu nombre echaremos fuera demonios, en tu nombre hablaremos nuevas lenguas, en tu nombre pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Señor, establece tu orden sobre la iglesia, establece tu orden sobre el ministerio, establece tu orden sobre las generaciones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a mis hermanos y Dios le guarde. Bien, señores, acabamos de escuchar al pastor Franklin Pacheco. Tremendo y poderosas palabras que nos trajo, que sabemos que bendijo sus vidas. Y ustedes a continuar siguiendo este gran congreso, la iglesia del siglo XXI, viviendo tiempos proféticos, que le está llevando Cámaras del Avivamiento a las Naciones y también esta Cielo 104.7 FM. Continúe con nosotros mañana, nuevamente otra prédica de impacto con estos expositores que tenemos invitados en este gran congreso.